Hola, muy buenas a todos, soy Noedician y en este tutorial os voy a enseñar a utilizar Unity 5. Bien, hay que actualizarse y bueno, esto es un poco la versión actualizada de los primeros tutoriales que hice de Unity, de cómo manejarse básicamente por el programa y cómo hacer una escena básica, un juego básico. ¿De acuerdo? Bien, el nuevo Unity 5 nos aparece esta pantalla cuando iniciamos el programa, así que vamos a hacer un new project, vamos a crear un nuevo proyecto y este va a ser el proyecto de prueba. Voy a llamarlo prueba a este proyecto. Y bueno, lo voy a guardar en la ruta base, en documentos. Vale, le voy a decir que el setup lo quiero en 3D. Si quisiera un juego en 3D, nos haría el setup básico para hacer un juego 2D. Pero vamos a hacer un juego 3D, que es lo clásico y lo de siempre. Asset Package. Vamos a clicar aquí porque vamos a cargar los assets. Es importante, ya sabéis, los que me conozcáis, que yo suelo cargar muchos assets para que no me falte de nada. Vamos a cargar las cámaras, el 2D no, porque no vamos a utilizar nada. Bueno, los assets. ¿Qué son los assets? Los assets son los elementos que son necesarios para llevar a cabo el juego. Si no tenemos los caracteres son los personajes, es decir, un personaje básico que es una cápsula que se mueve por el escenario libremente. Es, por ejemplo, los efectos de cámara. Esto no sé lo que es porque creo que es nuevo de esta versión. Bueno, yo suelo cargarlo todo porque luego vamos a necesitar cosas. En estos assets nos vienen también los standard assets, que vienen a ser, por ejemplo, los skybox, es decir, los cielos, las texturas de los terrenos y esas cosas. Muchas veces no nos aparecerán y es porque no cargamos estos assets de aquí. Esto ha cambiado mucho con las versiones anteriores. Veamos cómo será. Y bueno, entre más assets carguemos, más nos tardará en crear. Sé que muchos sabéis esto lo explico para la gente que toca por primera vez Unity, y en concreto el Unity 5. Si sabes ya de Unity, este vídeo no está hecho para ti, este vídeo es para aquellos que quieren aprender y bueno, lo básico. Bien, vamos a crear este nuevo proyecto, vamos a ver lo que va a tardar, porque hemos marcado casi todos los assets menos el de 2D. Bien, depende de tu ordenador, tardará más o menos, vamos a esperar. Ahora lo que está haciendo es crearnos un proyecto con todos los assets que se pongan en Unity. Y ahora mismo, pues bueno, está cargando todo eso, está descomprimiendo los paquetes y nos está dejando un proyecto preparado para que tengamos todas las texturas, los character controles y lo que es llamado assets. Bien, esto es Unity 5 y ha cambiado pues unas cuantas características del programa en comparación a las anteriores. Lo que ha hecho que sea casi un programa nuevo, por decirlo de alguna manera. Bueno, más que nada han cambiado las cosas de sitio. Y bueno, es acostumbrarse a dónde han puesto esas nuevas cosas. Pero bueno, viene a ser lo mismo. Bien, siendo un novato y la primera vez que ves Unity 3D, me gustaría darte las bases de qué es este programa y en qué consiste. Por ejemplo, aquí en Hierarchy tenemos la jerarquía de objetos que van a aparecer en el nivel. Esto es la pestaña escena. Esto es donde tenemos nuestro nivel, ¿vale? Donde están todos los objetos del nivel. La luz, la cámara. Todo esto son elementos que nos aparecen aquí, en el Hierarchy, la jerarquía. Vale, nosotros podemos poner aquí cosas, como por ejemplo podemos poner personaje, pared, cubo, etcétera. Podemos poner aquí componentes. Y cada componente se puede modificar en el inspector. Por defecto nos viene este tipo de espacio de trabajo. El inspector nos viene a la derecha, la pestaña escena nos viene en medio, y luego está la pestaña game, que servirá para probar la escena dándole al play y probaríamos. Aún no vamos a llegar ahí, eso vamos a dejarlo para más tarde. Primero quiero daros las bases para todos aquellos que no sepáis qué es todo esto. Bien, en el inspector podemos modificar los atributos de esos objetos. Por ejemplo, si hemos seleccionado la cámara, aquí tenemos los atributos de que podemos, por ejemplo, aquí tenemos una cámara preview, ¿vale? Que es como se ve la cámara en este momento, no hay nada, no hay gran cosa. Pero bueno, podemos ver que, por ejemplo, tocándole la fidelidad de visión, podemos ver que el rango de visión es mayor. Podemos tocar atributos. Simplemente quiero que os quedéis con el concepto de que el inspector es para modificar esos atributos, cambiarle el tag, que ya lo veremos más adelante, bueno, lo veréis en tutoriales que tengo ya en mi canal, y etcétera. Bien, aquí tenemos la ventana Project. Aquí es donde tenemos
todo lo que cargamos de fuera. Podemos arrastrar cosas desde el escritorio hasta aquí. Por ejemplo, si queremos cargar imágenes o queremos cargar un modelo 3D, simplemente lo arrastramos desde el escritorio a la pestaña Project. Que por defecto ya tenemos un sistema de carpetas, que son los assets que hemos cargado. Tenemos los standard assets, que son el pack básico de assets, que ahora los veremos. Luego tenemos la consola, que es la consola de errores. Cuando tenemos algún error y el juego no quiere iniciar o no quiere funcionar por algún script o lo que sea, la consola nos marcará dónde está el error y qué es lo que está ocurriendo en la escena y por qué no funciona. Cuando queremos probar el juego le damos al play y automáticamente se nos va a parar a la pestaña Game y bueno, podríamos mover nuestro personaje y bueno, probar lo que sería la escena o el juego en cuestión. Bien, vamos a hacer un setup básico, vamos a hacer un juego básico. Lo más básico para empezar, para que aprendáis, es decir, vuestro primer juego, ¿vale? Bien, lo primero que vamos a hacer es buscar la pestaña de Terrains. Bueno, antiguamente había una pestaña que se llamaba Terrains y podías crear el terreno. Lo primero y lo más esencial es crear un terreno y modelar, pues, un mapa básico, muy básico. Hay herramientas para hacer mapas, hay herramientas muy buenas para hacer mapas. Y bueno, luego está la que viene por defecto en Unity. Siempre será más profesional las herramientas que podemos encontrar por allí. Bien, vamos a buscar la pestaña Terrain, bueno, la opción de terrenos, la creación de terrenos. A ver dónde la han puesto esta vez. Bien, la elaboración de terrenos está en Game Object, es decir, objeto de juego, 3D Object, porque va a ser un objeto en 3D, y dentro de aquí tenemos Terrain. Muy bien, ya se ha creado un terreno que es bastante grande. Este terreno lo podemos modificar aquí en el inspector, como os he dicho antes, podemos modificar los atributos. Aquí en el inspector, pues bueno, podemos modificarle el width, que es la anchura, y el largo. El height sería la altura, no lo vamos a tocar, ¿vale? La altura no la vamos a tocar, pues es más para hacer height max y cosas así. Bien, podemos, por ejemplo, hacerlo más pequeñito. En vez de 500 por 500 lo podemos hacer de 200 por 200. Y bueno, así se modifica el terreno, por ejemplo. Un dato a saber. Bien, tenemos un terreno más pequeñito. Bien, este terreno hay que pintarlo. Como hemos cargado todos los assets, nos iríamos aquí al apartado del pincelito, nos iríamos a editar texturas, añadir textura y vamos a seleccionar una textura. Aquí tenemos un montón de texturas, que es todos los assets que nos ha cargado. Pero aquí tenemos un pequeño buscador en el que, buscando grass, que quiere decir hierba, podemos encontrar una textura básica por default, por defecto, que nos viene en Unity. Nosotros nos podemos bajar texturas, como ya os he dicho, y ponerlas en una carpeta en Project y tener ahí una carpeta de texturas. Pero bueno, vamos a utilizar la que viene por defecto. Podríamos utilizar cualquiera, ¿de acuerdo? Bien, vamos a decirle que add y automáticamente nuestro terreno ya conforma toda una textura. Si queremos poner una textura nueva porque queremos pintar caminos o queremos pintar montañas, nos iríamos otra vez a Edit Texturas y le añadiríamos una nueva textura. Haríamos el mismo proceso y por ejemplo aquí vamos a poner Grass. Y bueno, aquí tenemos otra que es como más, con menos hierba, ¿no? Pues vamos a coger esta de ejemplo, vamos a decirle añadir, vamos a seleccionarla, vamos a seleccionar una brocha, por ejemplo esta de puntos, y vamos a pintar. Y vemos que podemos pintar con esa textura, ¿veis? Podemos pintar muy sutilmente. Podemos ajustar el tamaño del pincel, como podéis ver. Podemos ajustar la opacidad, es decir, si lo ponemos al mínimo, apenas se notará que estamos pintando, y si lo ponemos al máximo, pintará muy fuerte. Lo voy a dejar en la mitad. Target Extreme. Esto, por decirlo de alguna manera, va a ser que lo de la parte más central va a pintar más. Pero bueno, vais creando vuestros terrenos, lo pintáis como vosotros queráis. Bien, estos pinceles también sirven para moldear el terreno, es decir, aún no hemos moldeado el terreno. Podemos crear montañas. ¿Cómo se crean las montañas? Aquí en el apartado de montañas, con los diferentes pinceles que hay, pues por ejemplo podemos crear montañas, como estáis viendo. Hay diferentes pinceles, podemos crear pues varios tipos de montañas. Quedan demasiado puntiagudas. Vamos a dejar esta puntiaguda porque tenemos un pincel para suavizar, que es este de aquí, el que tiene la marca de la gota de agua. Este sirve para suavizar. Como podéis ver, estoy suavizando esa montaña para que no quede tan puntiaguda.
Bueno, si no queremos hacer montañas tan puntiagudas, podemos ponerle muy poca opacidad. Y entonces, bueno, se harán montañas más de este palo. Y podemos usar diferentes brochas, ir mezclándolas para hacer formas más realistas en los terrenos. ¿De acuerdo? Bien, vamos a ponerle un personaje a esta escena. Un personaje que pueda caminar por aquí. Bueno, probar. Es nuestro juego básico, ¿no? Para aprender, para desenvolvernos en Unity. Standard Assets. Dentro de Standard Assets tenemos la carpeta llamada Characters. Aquí tenemos el controlador en tercera persona. Una bola que rueda. Physic Material, no sé lo que es nuevo de esta versión, no lo he probado. Y el First Person Controller clásico, que es la capsulita. Bueno, dentro tenemos los prefabs, FPS Controls, el First Person Controls. Esto lo arrastramos a la escena. ¿Qué es importante de esto? Esto es nuestro controlador en primera persona. Y es que clicando aquí, lo subamos un poco. Que no esté atravesado el terreno, si no tendremos el típico error que nos atraviesa con la escena. Y es que todo lo tienen que cambiar, macho. Es que todo lo tienen que cambiar. Bueno, le damos al play. Y bueno, como hemos arrastrado nuestro First Person Controller, ahora, en esta nueva versión, nuestro First Person Controller camina y da pasos. Como podéis ver, camina, da pasos y hace el sonido. Bueno, al menos ha hecho el sonido, ha hecho el intento. Supongo que lo mejorarán con las siguientes versiones. Bueno, nuestro First Person Controller que es mejorado respecto a las versiones antiguas de Unity. Uy, ahí se ha bugueado un poco. Está un poco verde, ¿no? El sistema de First Person Controller, por lo que estoy viendo. Y bueno, aquí tenemos nuestro First Person Controller que se mueve libremente por el mapa que nosotros hemos creado. Bien, esto es lo que hemos podido hacer hasta ahora. Podemos meterle más cosas porque en nuestro First Person Controller, por ejemplo, podemos ponerle en la cámara, podemos ponerle anti-aliasing. Buscando aquí en el buscador, como lo he hecho yo, anti-aliasing, le ponemos un script anti-aliasing. Le podemos poner un script de blur. Para esto sirve el inspector, para añadir atributos, añadir scripts. El blur es como una difuminación al movimiento. De hecho, yo prefiero el camera motion blur, que es el blur se genera al moverse la vista. Y el anti-aliasing, bueno, lo expliqué en el tutorial de cómo aumentar los gráficos en Unity, que era simplemente para suavizar los bordes, esos dientes de sierra, y bueno, hacer que tenga un poquito mejor de gráficos. Bueno, vamos a probarlo, le hemos añadido estas scripts, veis como ahora hace esa difuminación nuestro personaje, y bueno, da la sensación de que tenga mejores gráficos. Nos podemos mover libremente con el personaje que nosotros hemos puesto en esta escena. Una de las cosas que tiene Unity que me ha gustado mucho de esta quinta versión es el apartado, aquí en Assets, en Standard Assets, tenemos aquí una nueva carpeta llamada Vehicles, vehículos. Tenemos coches y aircraft, es decir, aviones. Y esto está muy guay, porque antiguamente, pues bueno, tenías que hacer tu coche de cero. Bueno, lo ideal es hacerlo tú mismo, pero la gente que no sabe o quiere poner un coche de prueba para testear su circuito, sin necesidad de hacer, por ejemplo, un coche desde cero, pues tenéis aquí coches de ejemplo que podéis utilizar. Aquí en Prefabs podéis coger coches. Bueno, este coche no tiene ninguna cámara, nos iríamos a Game Object y a cámara. Pondríamos una nueva cámara, la voy a poner aquí en una vista más o menos que me gusta, aquí detrás del coche. Y esta cámara la voy a poner dentro del coche, para que esté anclada al coche y no se quede por ahí suelta. Vamos a probarlo. Esto es una cosa que me ha gustado mucho. Por ejemplo, tiene un coche de pruebas con buenas físicas además. No es un coche de fulañaca. Es un coche, bueno, ahora porque le he metido ahí un bache de la hostia. Es un coche que está bastante bien para hacer pruebas en un circuito. Estamos haciendo un juego de carreras. Incluso tenemos un avión. Aquí tenemos un avión. En Aircraft, aquí en Prefabs, tenemos un avión. Vamos a probarlo. Tenemos aquí una especie de caza de prueba. Vamos a ponerle la cámara aquí. Vamos, ha llegado el momento de probar el avioncete. Vamos a ver qué tal. Y bien, tenemos aquí el avión. Mira qué guay.
Anda que no. Anda que no, y el coche por ahí. Bien, para acabar, no nos olvidemos que tenemos que guardar la escena. No es lo mismo que guardar el proyecto. Guardar el proyecto es todo el conjunto, es decir, guardamos el proyecto con save project, que es lo que habíamos creado ya. El proyecto prueba, aquí lo pone ya, prueba. Pero si queremos guardar una escena, porque vamos a hacer varios niveles en el juego, pues bueno, guardamos la escena. Por ejemplo, esta escena, este terreno con este coche y este avión. Save scene. Bueno, yo ya había guardado una. Vamos a guardarla como. Yo la guardo como número 15. ¿Por qué? Porque sí. Podemos darle un nombre y tenemos esa escena guardada. Entonces esa escena será este terreno con estos coches y con esta configuración. Si queremos hacer una nueva escena, new scene, y bueno, aquí hacemos otra configuración. Si queremos abrir la escena, pues nada, simplemente clicamos en aquella escena. Y ya está. Bueno, simplemente si quieres seguir adelante, si quieres desarrollar juegos, hay más tutoriales por ahí, muy bien explicados. También podéis mirar en mi canal, tenemos algunos tutoriales en el que os enseño pues varias cosas, desde retocar gráficos hasta hacer un juego para móviles, hacer un juego de zombies, un Grand Theft Auto, un juego de terror tipo Slenderman, etcétera. Bueno, puedes pasarte por mi canal y ver lo que hay. Un saludo, suscríbete si quieres, dale al like para apoyar mi trabajo y hasta la próxima. Suscríbete por Dios, solo es un clic. Suscríbete por Dios, solo es un clic. Suscríbete por Dios, solo es un clic.